Jeremías 14:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Bueno, pues en este capítulo, hermanos, tenemos un mensaje de parte de Dios a la nación de Judá en un tiempo específico que no podemos precisar en el año en que ocurrió, pero podemos darnos una idea de que fue antes de la cautividad de Babilonia, porque la nación de Judá dependía completamente de la agricultura. Después del exilio de Babilonia, ya no tenían sus campos para sembrar y ya no tenían la posibilidad de ser afectados por una sequía. Entonces, en el inter de tiempo que Jeremías comenzó su ministerio en el 626-25 aproximadamente antes de Cristo, al tiempo de la cautividad, duró el ministerio de Jeremías unos 40 años y terminó por el 685, 686 antes de Cristo, 6 meses después de la cautividad de la tercera incursión de los babilonios a Jerusalén. Esto nos ayuda a precisar que por ahí del año 600, aproximadamente 610, 615, vino este periodo de sequías. Y bueno, aquí comentaristas sugieren que el término sequía en hebreo es un término plural, lo que describe que hubo una serie de eventos que trajeron una escasez de alimentos al país, a la nación, probablemente a todo el continente, y hubo una serie de sequías que desencadenaron problemas de alimentación, problemas graves de crisis económica que paralizó toda la ciudad. Entonces, en este trasfondo histórico, dice la palabra de Dios que viene palabra de Dios de Jehová a Jeremías con motivo de esta sequía. Y hermanos, es que Dios tenía que llamar la atención del pueblo de Judá, de la nación que había sido rebelde, que había apostatado de su Dios, y tenía que llamar la atención de alguna forma a ellos. En el pacto sinaítico que Dios había hecho con ellos, en Deuteronomio capítulo 27, capítulo 28, Dios menciona, hermanos, las maldiciones que habrían de suceder si ellos no escuchaban, si ellos no tenían, hermanos, la palabra de Dios como algo importante. Dios les dice en el capítulo 28 de Deuteronomio que si oían, Dios los bendeciría. Pero en el versículo 15 dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y luego dice, maldito serás en la ciudad, en el campo, la canasta y tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre. Y luego dice, Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres e hicieres tu mano e hicieres para que seas destruido y perezcas pronto. Va a traer mortandad que consuma la tierra, te herirá con tisis, fiebre, inflamación, ardor. Y luego dice que los cielos que están sobre su cabeza serían de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Eso hablaba de una sequía, de una falta de lluvia y una falta de productividad de la tierra. En una sociedad que era totalmente dependiente económicamente de la agricultura, el que hubiera una sequía, que no hubiera lluvia, era catastrófico para ellos porque las cosechas se afectarían gravemente, y esto fue lo que sucedió a consecuencia de la desobediencia, de la maldición del pacto, la desobediencia del pacto. En este periodo de tiempo que llamamos la dispensación de la ley, eh, por así llamarlo solamente, aunque no estamos hablando de un dispensacionalismo o hiperdispensacionalismo, pero en el periodo de tiempo que Dios dependía, no Dios dependía, pero que la nación de Israel dependía de la obediencia al pacto y el cumplimiento del pacto con Dios, había una condición a obediencia contra bendiciones.
y a desobediencia contra maldiciones. Así es de que la sequía era un notorio ejemplo y un notorio aviso de que alguien no estaba cumpliendo con el pacto, y esto pues evidentemente era la nación de Judá. Entonces Dios dice: dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, y habla de las consecuencias del quebrantamiento del pacto, de no oír las instrucciones de Dios y cumplirlas y obedecerlas. Entonces la nación de Judá atraviesa una situación complicada, una situación grave, en la que hay una sequía, en que hay, mis hermanos, una consecuencia del pecado de ellos, que ellos estaban descuidando su comunión con Dios. Y la consecuencia es que había sequía, porque Dios así lo prometió, y Dios cumple lo que promete, para bien, pero también para mal. Así es de que en este tiempo Dios avisa al pueblo cuál es la razón que está pasando esta sequía, y Jeremías trae un mensaje importante para describir la condición en la que está la nación de Judá. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes, dice aquí, en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Vemos aquí, hermanos, la condición en la que se encuentra la nación. Una condición crítica, una condición muy lamentable, en las que las puertas de la ciudad terminan por ser, hermanos, una situación muy lamentable. Aquí se ilustra, ¿verdad?, una puerta derribada, deteriorada, que ilustra la puerta de la entrada de Jerusalén. En, en los tiempos bíblicos, las puertas eran más que un acceso a la ciudad. Eran básicamente, hermanos, un punto de reunión donde se tomaban decisiones importantes, donde los líderes del pueblo se congregaban para hacer negocios y tomar decisiones que influían sobre toda la sociedad. Al estar las puertas despobladas, habla de una, eh, de una prácticamente una manera de paralizar la economía, de que no había movimiento, de que no había negociaciones, no había transacciones. Los líderes sentados tristes en tierra habla de la situación desesperante en la que ahora se encuentran, y ahora están clamando, llorando, gritando en Jerusalén por la condición económica en la que el pueblo se encuentra. Jeremías describe esta situación de una manera muy vívida, cómo la nación de Judá enfrentaba la situación de crítica de sequía. Los nobles, dice, enviaron sus criados al agua. Note esto, hermanos, para conseguir una fuente de abasto. Y luego dice, hermanos, que vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías y se avergonzaron y se confundieron y cubrieron sus cabezas. Vemos aquí la ilustración que hacemos en estos dibujos, en estas representaciones de lo que estaba sucediendo en la nación de Judá. Personas de estatus económico elevado, nobles, habla de personas acaudaladas, personas que tenían recursos, que tenían criados, tenían sirvientes, que podían ellos disponer de darles instrucciones, de darles dinero, de darles vasijas para que buscaran agua, pero sin la ayuda de Dios no hay respuesta, no hay manera de conseguir ese vital líquido. Hace unos años atrás, unos 2 o 3 años atrás, aquí en el estado de Nuevo León hubo una sequía que duró por varios años. No llovía, y las pocas lluvias se perdían por ahí en el drenaje pluvial, y no llegaban esas lluvias a las presas. Y los niveles de la presa, por ejemplo, la presa de la Boca, que es una de las más conocidas y más cercanas a la ciudad de Monterrey, llegó a secarse completamente. Prácticamente ya no tenía nada de agua. Llegó hasta niveles críticos. Y recuerdo, hermanos, que en ese tiempo, aún con las tecnologías que hay en pleno 2024-25, que sucedió esa crisis del agua aquí en Nuevo León, había el gobernador actual, Samuel García, se jactaba de que él iba a resolver el problema.
Y bueno, y ha sido su mayor logro en el gobierno, decir que él solucionó el problema de agua y él piensa que realmente él tuvo algo que ver, pero nos dimos cuenta que no, porque aunque se compraron aviones que costaron millones, mucho dinero, creo que 80 millones cada avión para bombardear las nubes con nitrato de plata y con ciertos elementos para que se produjera lluvia, los aviones estuvieron parados mucho tiempo. Y les preguntaban los medios, ¿y por qué no usan los aviones para bombardear las nubes? Y el gobernador decía, es que no hay nubes, necesitamos nubes para bombardearlas. Y cuando al fin empezó a haber nubes en el cielo de aquí de Nuevo León, agarraron los aviones, se levantaron para bombardearlos, ahí andaba el gobernador en el avión, bombardearon las nubes con estos químicos y resulta que empieza a llover, pero llovió en otro estado, en Saltillo, en Coahuila. ¿Qué sucede, hermanos? Que hay una demostración clara que el hombre no tiene poder sobre la naturaleza. Que por más dinero y por más recursos y políticas y por más decisiones que queramos tener, hay cosas que no están en el control humano, hay cosas que dependen completamente de Dios. Este universo es sustentado por la pura palabra de Dios. Este universo, hermanos, para existir necesita el sustento de Dios. Podemos nosotros pensar que no necesitamos a Dios para nada y podemos rechazar y menospreciar a Dios. Y aún así Dios es benigno, dice la Biblia, para con los ingratos y malos. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Manda la lluvia y la manda para todos. Dios no es vengativo en ese aspecto de destruirnos y pagarnos conforme a nuestros hechos. Él es misericordioso, Él es paciente y Él sustenta este mundo con su poder, aunque este mundo es ingrato, aunque este mundo es malagradecido. La nación de Judá seguía intentando resolver los problemas del agua, buscando, mandando sus criados, tratando de resolver la situación sin humillarse delante de Dios. Y esto era muy significativo porque la nación de Judá adoptó la adoración y el culto a dioses paganos como de los cananeos como Baal, que era el dios que se suponía que proveía de la lluvia, pero se daban cuenta que Baal no podía hacer su trabajo correctamente y no podía mandar la lluvia. Así es de que ellos tuvieron que buscar alternativas sin humillarse, sin reconocer que estaban mal, sin buscar el rostro de Dios. A propósito, la crisis del agua no fue solucionada por el gobernador. Hubo pueblo de Dios que dobló rodillas, que estuvimos orando y ayunando por agua. Y nadie puede tomar el crédito y decir yo lo hice, fue Dios. Pero nuestra iglesia estuvo orando y ayunando por agua. Y fue cuando Dios empezó a mandar lluvias que con un solo huracancito que pasó por una orilla del estado, llenó y sobrepasó la capacidad de retención de las presas y hermanos, se solucionó ese conflicto del agua por años. Entonces, no es el hombre, no son los recursos ni las planeaciones, es Dios quien provee la lluvia y provee el agua y provee el alimento. Nosotros damos por hecho que con la idea de que se siembre una semilla en el piso, debe por consecuencia automáticamente producir el fruto. Y sí, aunque es una ley que Dios establece de la siembra y la cosecha, es Dios quien da el crecimiento, tanto físicamente como espiritualmente. Pero la nación de Judá enfrentaba una situación complicada, realmente una sequía, literalmente, y ellos trataban de resolverlo buscando recursos propios. Se resquebrajó la tierra, dice Jeremías, por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron, sus cabezas. Fíjese cómo Jeremías narra las circunstancias en tiempo presente. No las narra como una profecía que probablemente vaya a suceder. Es algo, hermanos, que estaba pasando en el tiempo real. Ahora sí como que una transmisión en vivo que Jeremías estaba haciendo para describirnos la condición en la que se encontraba en ese momento la nación de Judá. Se resquebrajó la tierra. Esto habla de una sequedad extrema
por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Podrían trabajar, podrían sembrar, podían conseguir las mejores semillas, los mejores recursos, las mejores estrategias y herramientas de siembra, pero sin lluvia de nada sirve. La tierra se inutiliza, la tierra estaba, como Dios lo dijo en Deuteronomio, el cielo de bronce y la tierra de hierro. Y esto nos lleva a entender, hermanos, que sin Dios las cosas no van a funcionar. Muchas veces hay personas que están tratando de vivir su vida con Dios. Y dice la Biblia que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Muchas veces, hermanos, gente piensa que puede lograr hacer una vida sin Dios. Y se puede, con, bueno, con el permiso de Dios, porque nuestra vida depende de Dios, pero una persona puede vivir con salud. Una persona puede trabajar y conseguir recursos. Una persona puede casarse y formar un hogar, pero sin la bendición de Dios, ese hogar no va a permanecer. Por eso Jesús dijo que el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que cuando vienen lluvias, soplan vientos y dan con ímpetu contra aquella casa, no cae, porque está fundada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Puede estar la edificación levantada, puede edificar esa casa, pero cuando vengan las tempestades, cuando vengan los vientos, van a dar con ímpetu contra aquella casa, dice, y cayó, y fue grande su ruina. Esto nos lleva a una meditación, hermanos, de entender que a veces nosotros dependemos de factores externos, de circunstancias que nos rodean, y descuidamos nuestra relación con Dios, como lo hizo la nación de Judá. Ellos pensaron, bueno, esto es mala suerte, esto es una situación que vamos a superar y podemos resolverla sin necesidad de buscar a Dios. Pero era Dios quien les estaba hablando a través de la sequía. No era una circunstancia fortuita, no era una circunstancia del calentamiento global o del fenómeno del niño, de la niña o de quien sea. Era, hermanos, una advertencia de parte de Dios para llamar la atención del pueblo de Judá. Recuerda, hermanos, Jeremías está constantemente en el capítulo de ayer, el 13, vimos cómo Jeremías usa la ilustración del cinto que Dios le manda, la ilustración de las tinajas que son llenas de vino y quebrarlas enfrente de ellos. Y ahora, hermanos, ellos no escucharon a los mensajes y a las ilustraciones tan claras que Dios les está dando a través de Jeremías, pues ahora la mejor ilustración y el mejor mensaje que Dios usa muchas veces son los problemas que vienen a nuestra vida. En este caso, la sequía, el hambre, la necesidad. Hay personas que no escuchan a los mensajes que se nos predican y se nos enseñan. Hay personas que el único mensaje que son capaces de recibir son los problemas y adversidades que vienen a su vida. Dice la palabra de Dios allá en Salmos, no seas como el mulo o como la mula o como el asno sin entendimiento, como el caballo, como el mulo, perdón, sin entendimiento, que si no lo sujetas con cabestro, dice, no se acerca a ti. Dios dice, no seas así, falto de entendimiento. Tú tienes que aprender a discernir cuando Dios te está hablando a través de su palabra, para que no tengas que enfrentar circunstancias adversas y tener que aprender de ellas, ahora sí que a la mala. El pueblo de Judá no entendía con palabras. Dios manda una sequía para darles este mensaje muy claro y una advertencia de arrepentimiento. Versículo 5 vemos que dice aquí, aún las siervas en los campos. Versículo 5, aquí tenemos, aún las siervas, dice, en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Qué escena tan desgarradora podríamos imaginar, y más porque fuimos todos de alguna forma influenciados por esa historia de Bambi, ¿verdad? La sierva es utilizada en la Biblia como un ejemplo máximo de ternura, dedicación y de, ahora sí que cuidado maternal instintivo de un animal.
Está hablando de algo delicado, pero también muy cuidadoso. Las siervas son puestas en ejemplo de delicadeza y de dedicación para el cuidado de sus crías. Pero note que esto que dice Jeremías describiendo la condición en el campo, aún las siervas, animales que son muy dedicados a sus crías, dice, parían y dejaban la cría, las dejaban abandonadas porque no había hierba. Ir en contra de los instintos para los animales es lo más difícil que ellos pudieran hacer. Sus instintos de supervivencia que Dios puso en ellos los llevaban al cuidado de las crías. Aún hemos visto, bueno, yo vi un video de algo así parecido a una cierva, un antílope o algo así. Creo que era una cierva que tenía su cría y que iban cruzando un río. No sé si usted ha visto ese video, es muy, muy, muy impactante. Van cruzando por un río y viene un cocodrilo y la cierva sabe que el cocodrilo va a comerse a su cría. Entonces lo que hace la cierva, no sé si usted vio el video, es nadar hacia el cocodrilo para que su cría pudiera alcanzar a cruzar el río y la madre instintivamente se sacrifica y se entrega al cocodrilo para que se la coma para salvar a su cría. O sea, ese es el instinto maternal que Dios puso en los animales. Por eso Jeremías, de una manera sorpresiva, tal vez vio esta imagen impactante y dice, aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Sabían que la cría iba a morir de hambre y no quería estar ahí presente en el momento que sucediera. Y lo que hacían era prácticamente abandonarlas con la esperanza tal vez en la mente de la sierva de que algún devorador, de que alguna bestia devorara a esas crías y les diera una muerte un poco menos dolorosa que morir de hambre, de inanición. Qué impactante y desgarradora escena nos narra Jeremías, y no es una imagen profética y no es una analogía, es una realidad. La nación de Judá se encuentra en una situación tan crítica que dice ahí, y ahora desde la perspectiva extrema de las siervas, animales delicados, se va al otro extremo de los asnos monteses. Versículo 6. Mire lo que dice aquí. Vamos a poner aquí la imagen. Dice, y los asnos monteses eran de los animales, hermanos, más resistentes, más adaptables a las circunstancias más extremas. Los asnos monteses sobrevivían prácticamente a todo. Estaban prácticamente acostumbrados a cualquier circunstancia extrema, pero dice, se ponían en las alturas, aspirando el viento como chacales, y sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. La sequía afectó gravemente, hermanos, todos los entornos, tanto a la gente noble como a la gente pobre. Está hablando de los nobles y los criados. Tanto en el campo al animal más delicado como en el desierto al asno montés, que es el animal más fuerte para sobrevivir. Pero aún estos animales estaban sufriendo por la condición de la sequía. Cualquiera podría decir, pues, ¿qué clase de Dios haría eso con la gente? No es la pregunta correcta. La pregunta es si Dios pudiera ayudarles, ¿qué clase de gente menospreciaba a Dios, lo rechazaba en su vida y le daba la espalda? Porque el pecado del ser humano, hermanos, afecta también a la creación. Romanos nos dice que la creación gime a una esperando la redención del Señor Jesucristo. Este mundo, hermanos, es castigado en su manera natural por causa del pecado de los habitantes del pueblo. Dios dice, si este mundo, hermanos, si este mundo no busca de Dios, si este mundo ofende a Dios y rechaza a Dios en su vida, Dios quita su mano de cuidado sobre el mundo y el mundo está condenado no solamente, hermanos, al deterioro, sino aún a la misma extinción. ¿Por qué? Porque sin Dios este mundo no funciona.
Si tú le quitas una batería a un celular, el celular no puede funcionar. Si tú le quitas a este mundo el conocimiento y el cuidado de Dios, el mundo no puede subsistir. Personajes filosóficos, ateos como Nietzsche y otros, Marx y otros pensadores ateos decían que la religión es el opio de las naciones y que la religión se iba a extinguir y que sin Dios el mundo sería mejor, pero en realidad no es cierto, porque sin Dios este mundo no funciona, porque Dios es la causa y Dios es el sustento que este mundo tiene, aunque no lo queramos nosotros aceptar, hermanos, aunque no lo queramos nosotros reconocer. Eso es muy importante entenderlo, hermanos, que sin Dios no podemos hacer nada. Así es de que la condición en la que se encuentra la nación es extrema, es, hermanos, deteriorada. Aunque ahora Jeremías, hermanos, asume una posición como profeta, como intercesor, para ponerse a sí mismo en representación de la nación de Judá y mostrarle a la nación lo que ellos debían hacer colectivamente. Y Jeremías se pone en la situación de la nación para decirle a Dios, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, y le pide, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Había una persona en el pueblo, uno solo, que entendía y sabía interpretar lo que estaba sucediendo. Era el profeta de Dios que había sido enviado para anunciar y enseñarle al pueblo lo que estaba ocurriendo. Jeremías constantemente les decía, es que este es el problema. El problema es que hemos abandonado el pacto de nuestro Dios. Hemos abandonado a nuestro Dios. Hemos pecado contra Él. Le hemos ofendido. Le hemos agraviado. Pero la gente no entendía el mensaje. No quería aceptar el mensaje. Vemos constantemente una oposición, inclusive un odio contra Jeremías y varios intentos de matarlo, de silenciarlo, porque les incomodaba que Jeremías les predicara y les dijera que ellos eran los responsables de lo que estaba sucediendo. Así es de que Jeremías, en su desesperación, él acude a Dios intentando ser un puente entre Dios y el pueblo, intercediendo y diciéndole, Señor, perdónanos. Y él, hermanos, se pone a sí mismo en representación de la nación, dice nuestras iniquidades. Si bien Jeremías era obediente y era un ejemplo de un siervo de Dios como pocos hay, él mismo confesaba ser parte de la nación que había fallado a Dios. Y dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Esta oración hubiera sido muy efectiva si hubiera hecho o sido hecha colectivamente. Si toda la nación, o al menos un buen número, hubiera escuchado el mensaje de Jeremías y hubieran hecho esta oración, no textualmente, pero sí esta actitud de humillación, esta actitud de arrepentimiento y confesión. Hermano, Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios dijo claramente en la dedicación el templo de Salomón, Dios les dijo, cuando yo mandare, y lo voy a poner aquí el texto para que por favor usted me ayude a verlo. Segundo de Crónicas, capítulo 7, se estaba dedicando el templo de Jerusalén y Salomón le dice al pueblo le dice a Dios delante del pueblo y le dice justamente estas palabras. Segundo de Crónicas 7, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto de las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes. Mire aquí, versículo 4, cuando entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron, ofreció al rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes
Y luego, pero vamos adelante, donde Dios responde y hace un pacto salomónico, el pacto de Dios con Salomón. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y mire lo que dice, esto es exactamente lo que se ocupaba hacer. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, aquí está un manual de procedimientos. Es como una instrucción que Dios dice, escribe esto y qué hacer. Hay manuales de contingencia que se hacen y usted los ve en cualquier edificio público. ¿Qué hacer en caso de incendios? Y ahí le dice, ¿qué hacer en caso de incendios? Bueno, identifique la fuente del incendio, utilice el extintor. Si no sabe qué hacer, apártese, evacúe el lugar, llame al departamento de bomberos. Y hay un manual de procedimientos. ¿Qué hacer en caso de un sismo? No use las escaleras, evacúe el lugar en orden, no corro, no empujo. Y todos esos manuales nos dan instrucciones previas de qué hacer cuando algo sucede, cómo reaccionar y qué se debe hacer. Y así nos ayuda a tener un conocimiento de qué hacer en ciertas circunstancias. Dios está dando un manual de procedimientos para un plan de contingencia para las sequías. Ahí estaba en la Biblia. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare la langosta que consuma la tierra, os enviaré pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios está diciendo, ahí está qué hacer en caso de sequías. Jeremías está diciendo, necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentirnos, convertirnos a Jehová. Pero el pueblo dice, no, nosotros no estamos haciendo nada malo, nosotros estamos bien. No, esto es suerte, esto es el fenómeno del niño, esto es el cambio climático. Y sucede que Jeremías queda solo como un intercesor tratando de buscar arrepentimiento en el pueblo. Y le dice Jeremías a Dios, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Jeremías hasta se atreve un poquito a reclamarle a Dios la indiferencia que parecía haber ante el clamor que él estaba haciendo. El pueblo estaba en una situación crítica extrema y Jeremías le dice a Dios, ¿por qué eres como un forastero en la tierra? Usted sabe la analogía que está usando Jeremías de una persona que es foránea. El que es forastero, pues no se afecta tanto por lo que pasa donde está visitando. ¿Por qué? Porque no es su lugar, no es su tierra, no se siente parte de ello. Entonces, pues se va y se olvida del lugar como caminante que se retira para pasar la noche. Es decir, Jeremías le está diciendo a Dios, pareciera que no te importa, Dios, porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Jeremías entra en un poco de frustración en su intercesión porque él piensa que Dios debería responder a lo que él está pidiendo, que Dios debería actuar en consecuencia solamente porque él estaba orando. Y si Jeremías volteara a su alrededor para ver cuántas personas buscaban el rostro de Dios, encontraría que él estaba completamente solo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué eres como hombre atónito? ¿Por qué como valiente que no puede librar? Como si Dios no pudiera responder, Dios no pudiera hacer. Y muchas veces nosotros podemos ver y encontrarnos a nosotros mismos en esta frustración. Cuando vemos circunstancias difíciles, problemas que enfrentamos en nuestra vida, y a veces pareciera, hermanos, como que Dios no está escuchando, como que Dios no hace nada. Y a veces nos desesperamos pensando y preguntando, Dios, ¿por qué? ¿Por qué eres como hombre atónito, alguien sorprendido, un valiente que tiene la capacidad, pero no puede, no tiene la oportunidad
de librar o de entrar en una batalla para hacer lo que Él sabe hacer. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová. Sobre nosotros es invocado tu nombre. Y Jeremías desesperadamente le dice a Dios, no nos desampares. Ahora, Dios le contesta a Jeremías. Qué tremendo es cuando tú oras y Dios te contesta. Ahora, Dios no le contestó a Jeremías como Jeremías quería que Dios contestara, pero Dios le enseñó a Jeremías a entender lo que estaba pasando y por qué estaba pasando. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Mira, Jeremías, tú debes saber el por qué. Me estás preguntando por qué, yo te voy a decir el por qué. Este pueblo se deleitó en vagar. Esta palabra implica una disfrutar lo que estaban haciendo, en desviarse, en alejarse de Dios, y no dieron reposo a sus pies. Una conducta incesante de estar haciendo maldad y maldad y maldad. Por tanto, dice, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Hay una razón por la cual está sucediendo esta sequía o esta serie de acontecimientos que desencadenaron en sequías que trajeron hambre y que trajeron tragedia a la nación de Judá. Era una última advertencia que Dios estaba haciendo para dar oportunidad al arrepentimiento antes de que llegara el juicio final, el juicio de la cautividad de Babilonia. Dios le enseña en oración a Jeremías. Y esto nos da una enseñanza preciosa, hermanos, que hay que entender y asimilar. A veces, cuando oramos por alguna situación en nuestra vida, resulta que nuestra intención es que Dios cambie o resuelva ese problema. Pero a veces la oración no surte el efecto que nosotros esperamos. A veces la oración no arregla las cosas, no soluciona el problema, no cambia las circunstancias. Y es que nunca ese es el propósito de Dios. Yo prediqué el domingo un mensaje sobre esfuérzate en la gracia y un concepto maravilloso que yo aprendí esta semana, que cuando Pablo le dice a Timoteo esfuérzate en la gracia, no le está diciendo que él le eche ganas a lo que hace. Le está diciendo Pablo a Timoteo un secreto para la vida cristiana, que si queremos tener éxito en la vida cristiana, debemos aprender a tomar nuestras fuerzas de Dios, esforzarnos en la gracia. La palabra endunamó, esfuérzate, significa recibe fuerza, recibe fortaleza en la gracia de Dios. Esto es algo que me explotó la cabeza. Porque cuando nosotros, hermanos, enfrentamos dificultades, normalmente quisiéramos pedirle a Dios que resolviera esas dificultades. Pero eso nos haría cristianos muy débiles. Si Dios arreglara cada problema, cada necesidad y cada situación que enfrentamos, nos haría muy dependientes de las circunstancias para seguir nosotros. Entonces, el plan de Dios no es arreglar nuestros problemas o cambiar nuestras circunstancias, sino darnos la fuerza y la gracia para recibir la capacidad de seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas y a pesar de las adversidades. Esto es muy profundo. Y si lo entendemos y lo aprendemos, va a cambiar toda la perspectiva de nuestra vida cristiana. Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, esto es una consecuencia importante de los pecados del pueblo. Yo no voy a arreglar el problema, no voy a cambiar la circunstancia, porque hay algo que quiero lograr en el pueblo de Judá. Quiero darle una última oportunidad al arrepentimiento. Me dijo Jehová, mire lo que Dios le dice a Jeremías. Wow, no ruegues por este pueblo para bien. Jeremías, ya no quiero que ores por ellos. Jeremías está intercediendo denodadamente por el pueblo de Judá. Señor, ¿por qué no respondes? ¿Por qué estás como hombre atónito, como valiente que no puede librar? ¿Por qué eres como forastero? ¿Por qué eres como hombre que nomás está ahí para pasar una noche? Señor, por favor.
ayúdanos. Y Dios dice, no, Jeremías, esto no es un asunto de suerte o casualidad, no es un capricho de Dios, es un plan perfecto para llevar al pueblo a una última oportunidad al arrepentimiento. Mire, si Dios forzara su voluntad, como dicen algunos, la voluntad irresistible y soberana de Dios, porque es cierto, Dios es soberano, pero no obliga al pueblo. Si el propósito de Dios era que el pueblo se arrepintiera, ¿por qué no lo hacía arrepentirse? Porque Dios no fuerza a nadie. Dios quiere que el pueblo se arrepienta y le está dando una última oportunidad para hacerlo y no lo hizo. Por eso Dios dice, cuando ayunen, yo no iré a su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Acaso Dios estaba rechazando tener misericordia? No. El problema es que el pueblo quería convencer a Dios con argumentos y chantajes ritualistas. Históricamente, la nación de Israel, hermano, hasta hoy en día es una nación que rechaza al Mesías, pero, hermanos, ellos siguen practicando ayunos, guardan ceremonialmente el Shabbat, se abstienen de alimentos y piensan que todo eso los lleva a tener una correcta relación con Dios. Pero el problema es cuando queremos chantajear a Dios con ceremoniales, con ofrendas, con sacrificios, pero no cambiamos nuestro corazón. Ese siempre fue el problema y ha sido el problema de la nación de Judá, pero también del cristianismo hoy en día. Personas que piensan, no, pues yo ya fui a la iglesia, ya fui a misa el domingo en la mañana y pensamos que Dios dice, no, ya fue a misa, ya fue al culto, ya puede pecar todo lo que quiera, perdónale todos sus pecados. No, así no funciona esto. Ellos ayunaban, pero dicen, nada sirve porque lo hacen para querer chantajear, para ser vistos por los hombres. Ofrecen holocaustos, matan animales, presentan ofrendas, pero Dios dice, yo no quiero eso, yo quiero su corazón, yo quiero una actitud de humildad y sumisión, yo no quiero religiosidad superficial y externa, que es lo que mucho hay hoy en día. Gente, hermanos, que va a la iglesia el domingo, pero toda la semana viven como inconversos. O sea, ¿de qué sirve ese cristianismo? ¿De qué sirve esa religiosidad? Nos hemos habituado a ser cristianos superficiales, nada más de apariencia, nada más lo de afuera, pero no lo de adentro. Y yo dije, Señor Jehová, Jeremías, reclamándole a Dios, como diciéndole, Señor, mira, los profetas que dicen ser siervos tuyos, les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Ahora, ¿cuál es el problema más grande de la corrupción moral de un pueblo cuando pierde efecto la predicación de la palabra de Dios? Cuando el mensaje que se da como de parte de Dios es alterado, modificado, corrompido y es arreglado para caerle bien a la gente, pierde toda esencia y todo poder, el poder, hermanos, arrepentirnos y entender en lo que estamos mal. Y esto creo que nos muestra mucho lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias. Un montón de profetas, disque predicadores, pastores, que su mensaje es puro positivismo, puro humanismo, pura motivación. No, Dios te ama. Yo declaro bendiciones para tu vida. Yo declaro que algo bueno, grande viene para ti. Puros mensajes, hermanos, sin sentido, sin propósito. ¿De qué sirve ir a una iglesia donde te pasas una hora cantando, levantando las manos, brincando y escuchando puras frases motivacionales? El Señor está contigo. El Señor ha declarado paz para ti. Espérate, no. Hay veces que en la iglesia tenemos que sentarnos a escuchar y alguien que nos predique, hermano, tú estás mal, estás viendo en el celular cosas que no debes. Esa pornografía te va a corromper, te va a destruir.
esa mentira, ese engaño. Hermanos, necesitamos ser confrontados con el pecado. Jeremías enseña que parte del problema o la raíz del problema es que se había perdido la influencia de los profetas como Jeremías, que por miedo al pueblo querían o habían desplazado el discurso confrontativo contra el pecado y empezaban a adornar sus discursos como mensajes muy positivos. Y hoy en día tenemos un montón de cobardes pastoreando iglesias que no quieren confrontar a la gente con el pecado, que no hablan sobre el diezmo, que no hablan sobre ganar almas, que no hablan sobre el pecado, sobre la vestimenta, sobre la homosexualidad, que no hablan, hermanos, contra la inmoralidad, que no hablan contra la mentira, contra el pecado, contra el aborto, que no hablan contra las ideologías de género, que no hablan en contra, hermanos, de la perversidad e inmoralidad que impera en redes sociales, en televisión. Ya no hay muchos predicadores que estén denunciando el pecado del pueblo porque no son populares. Nadie quiere escuchar ese tipo de predicación. Nadie quiere que le digan lo que tiene que hacer. Por orgullo propio, nosotros nos gusta más escuchar a un Dante Gebel que nos hace reír y que nos hace pasar un buen tiempo en un showman. Queremos todo eso. Ay, no, es que habla bien bonito. ¿Y de qué te sirven las palabras bonitas si no te confrontan con el pecado, si no te hacen ver los problemas espirituales que hay en tu vida, la sequedad en la que vives? Jeremías se queja, Señor, los profetas no están haciendo su trabajo. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. Dios advierte y confronta el problema fuerte que había en la nación. La sequía viene a consecuencia del pecado y el pecado viene a consecuencia de una falta de visión, de una falta de profecía confrontativa contra el pecado. Dice la Biblia que sin visión el pueblo se desenfrena. ¿Sabe qué, hermanos? Esto es importante. Cuando se pierde el poder, cuando se pierde la veracidad en los púlpitos, se aligera el estilo de vida de la gente. Y por eso yo quiero decirle algo, hermano. Usted haga una meditación en su corazón. Si usted está yendo a una iglesia, qué bueno que lo haga, pero ¿qué clase de iglesia usted está frecuentando? Si en su iglesia, aquí le voy a dar claramente, si en su iglesia hay más tiempo de adoración que de edificación, que de enseñanza, usted está en el lugar equivocado. Así de simple se lo digo. Lo más importante al asistir a una iglesia es ser confrontados y expuestos a la palabra de Dios. Ahora, hay muchos extremos. Si tú estás en un lugar donde nada más se te grita y se te grita y se te grita y se te regaña sin fundamentos bíblicos, también estás en un lugar equivocado. Porque hay predicación carnal, hay predicación donde gente se inventa pecados que ni existen. O sea, hay los dos extremos, la liberalidad y el liberalismo y el legalismo. Liberalismo es, no, todo está bien, Dios te ama como eres, no tienes que cambiar nada, tú acércate al Señor, levanta las manos y ya estás bien. Y el legalismo es, no, pues que el color de tu camisa, el largo de tu cabello, de tu falda y que no sé qué y no sé cuánto, y la pintura en las mujeres y el cabello largo y que no sé cuánto, ya inventando cosas que la Biblia no enseña. Tenemos que entender y tener discernimiento para poder. Dios dice, falsamente profetizan en mi nombre. No los envié ni los mandé, ni les hablé. Hermano, ¿cómo puedo saber que estoy en el lugar correcto? Cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios y Dios te habla y tú puedes entender que Dios te está dando un mensaje práctico para tu vida, estás conociendo más a Dios, estás creciendo en la fe, estás haciendo cambios internos y externos que te llevan a tener una mejor relación con Dios, estás en el lugar correcto.
Hay gente, hermanos, que no, es que yo estoy en esta iglesia porque pues es mi iglesia y todos están en inmoralidad y cada uno hace lo que quiere y no ganamos almas y no apoyamos misiones y no se predica la Biblia, pero tengo que aguantarme. ¿Por qué? Dios dice, no, salid de en medio de ellas, apartaos, dice el Señor. Tú no tienes que pagar ninguna manda o ninguna condena de estar en una iglesia donde no se te está edificando espiritualmente. Ahora, muchas de las veces el problema no está en la iglesia, el problema está en nosotros, que perdemos la percepción de las cosas espirituales. Si tú estás en una buena iglesia donde se predica la palabra de Dios, aguántate y quédate ahí. No te muevas. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizaron en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Dios dice, bueno, lo que ellos dijeron, sobre ellos va a caer primero. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Dios trata con aquellos que confunden a la gente. Por eso hay gente, hermanos, que se creen justicieros. Debemos exponer a los falsos profetas y debemos. Espérate, Dios sabe hacer su trabajo. Dios sabe poner en su lugar gente que está engañando, que está haciendo cosas fraudulentas, que está aprovechándose. Mira, yo no quiero estar en los zapatos de alguien que se dice siervo de Dios y está engañando a la gente. Créeme, Dios dice, espérame, Dios dice, bueno, yo voy a encargarme de ellos. Y sabes que Dios se encarga de ellos. Por eso dice, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque hay un asunto serio cuando alguien quiere enseñar y no está haciéndolo correctamente. Por eso deberíamos temblar ante la responsabilidad de querer enseñar a la gente. Créame, yo tiemblo. Yo tiemblo porque sé que hay una responsabilidad moral, espiritual, que tenemos por cada palabra que decimos. Es importante entenderlo. Y el pueblo a quien profetizan, fíjate, o sea, hay una responsabilidad compartida. Hay maldad en los profetas porque desecharon el consejo de Dios y siguieron sus propias imaginaciones, pero también hay responsabilidad en el pueblo a quien profetizan. Serán echados en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, sobre ellos derramaré su maldad. No solamente es culpa de los profetas, dice Dios a Jeremías, también es culpa, dice, no es culpa del indio, sino el que lo hace compadre. Hay un dicho que dice eso, aquí en México, tal vez no lo entienda. El problema es, no solamente es el profeta falso, sino quien lo escucha. Por eso, hermanos, mirad cómo oís, dijo el Señor. Ten cuidado a quién estás oyendo. Ten cuidado a quién estás siguiendo. Porque, hermano, somos responsables de lo que escuchamos y somos responsables de a quién estamos prestando oído y atención. Porque Jeremías está dando un mensaje claro, sencillo y muy entendible, pero estos profetas, como estaba mejor su discurso, como estaban más guapos, tenían mejor facilidad de palabra y daban un mensaje más elocuente, más preparado, más gramaticalmente correcto, más elaborado, pues la gente se iba por el carisma, se iba por lo que querían escuchar, y Dios dice, bueno, eso también traerá consecuencias. Ay, pastor, es que este predica muy bonito. ¿Y qué te enseña? O sea, tienes que tener cuidado a quién le prestas atención. Les dirás pues esta palabra. Y Jeremías, hermanos, se pone en esta situación. Dios les dice a Jeremías, les dirás esta palabra. Derrames mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Jeremías está asumiendo, hermanos, esa carga espiritual que cualquier líder tiene hacia su pueblo, que está a punto de ser destruido por causa del quebrantamiento, de su rebeldía y de su pecado. Cualquiera como Jonás, por ejemplo, que predicó a una nación que él no tenía ninguna carga.
Jonás fue enviado a predicar a Nínive, capital de Asiria, que 60 años después del mensaje de Jonás vendrían a invadir. En el 680 Jonás es enviado a Siria, a Nínive. En el 780, discúlpeme, por ahí del 800, 780, y en el 721, 60 años después, los asirios, los mismos ninivitas, vendrían a invadir Israel y se la llevarían cautivo y dispersarían esas 10 tribus por todo el mundo. O sea, Jonás fue enviado a predicar a aquel pueblo que él mismo sabía que iban a destruir a Israel. Entonces, cuando Jonás tiene la opción, porque tiene la opción de hacer caso o no hacer caso, él decide, pues mejor que Dios me mate a mí para que los mate a ellos por desobediente. Él en su lógica y en su falso patriotismo pensó que estaba haciendo un bien a su pueblo, desobedeciendo el, el mandamiento de Dios de ir a predicarles. Cuando Jonás va a predicar a Nínive, él no tenía ninguna intención que Nínive se repitiera. Su mensaje fue un mensaje muy catastrófico: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él no les predicó arrepiéntanse, no les predicó busquen a Dios, no les predicó como Jeremías con lágrimas. Jonás dijo: hombre, Dios los va a matar a ustedes. Pero ese mensaje tan mal entregado, tan mal formulado, Dios lo usó para traer uno de los avivamientos más grandes en la historia de la humanidad. Todo Nínive se convierte desde el más chico hasta el más grande porque Jonás trajo el mensaje de parte de Dios. Pero muy diferente la actitud de Jeremías. Jeremías estaba quebrantado porque él amaba a su pueblo, porque él estaba derramando lágrimas noche y día por el quebrantamiento que venía a la nación de Judá. Y este debe ser el corazón de un verdadero hijo de Dios, llorando lágrimas por nuestro pueblo, por nuestras familias, por nuestra nación. Pablo decía: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Pablo se identifica con Jeremías como un profeta que lejos, porque hacía yo el contraste con Jonás, que Jonás se sentó fuera de la ciudad a ver qué le acontecía, y cuando Dios no trajo el juicio, Jonás se enoja contra Dios y le dice: ya sabía que tú, siendo un Dios bueno, los ibas a perdonar. Y Dios le da una lección a Jonás sobre sensibilidad, sobre empatía, porque le levanta la calabacera, la mata, y Jonás se enoja por la calabacera. Y Dios dice: tanto te enojas por una calabacera que ni hiciste nada por ella. Creció en una noche y en una noche se murió. ¿No habría yo de tener compasión por 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha e izquierda? Dios tenía compasión de Nínive, como Dios tenía compasión de su pueblo. El problema de hoy en día es que tenemos una apatía bien tremenda en, en nuestros, en nuestros, en nuestros corazones hacia la condición espiritual en la que vive la gente. Nos habituamos a ver el pecado. Dice la Biblia que Lot estaba, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, déjeme lo leo. La palabra que dice que Lot estaba abrumado, o por la nefanda conducta de los ninivitas, dice abrumado la palabra, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot estaba abrumado, cargado por cómo vivían los malvados sodomitas, y Dios los destruyó. A la mujer de Lot le importaron más sus pertenencias que la gente que murió en Sodoma. A Jonás le importó más la calabacera que la ciudad de Nínive. Pero vemos aquí a Jeremías, un profeta cargado por el quebrantamiento de su pueblo. Hermano, ¿qué hay en su corazón acerca de la necesidad espiritual de la gente en este mundo? El domingo tuvimos en nuestra iglesia el aniversario, más de 1,000 visitantes en nuestra iglesia, hermanos, mucha gente.
En los clubes de Biblia vimos miles de personas recibir a Cristo como su Salvador. Y estoy contento y feliz por lo que Dios hizo. Pero estoy frustrado porque yendo a estas colonias, Pilares, en Salinas Victoria, Bosques de los Nogales, El Jaral, vi tantos miles y miles y miles de personas viviendo en estos lugares que comparado con lo que hicimos, con la necesidad que hay, me siento tan frustrado porque no hicimos nada. No le hicimos ni cosquillas a ninguna de estas colonias, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pocos creyentes están tocando puertas. Pocos creyentes están dando para la obra misionera. Pocos cristianos están entregando sus vidas sacrificialmente para predicarle a otros el Evangelio. Y eso es una evidencia de un corazón contrito y humillado y sensible a la necesidad de otros. Jeremías dice, si salgo al campo, he aquí muertos de espada. Si entro a la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Vemos un sentir de desesperación de Jeremías de pensar tanta necesidad. Y los que debían enseñarle a la gente, los sacerdotes, los profetas, andan vagando en la tierra, no entendieron. Ni siquiera ellos están con una percepción espiritual correcta. Wow, qué difícil debe haber sido estar en los zapatos de Jeremías. Tanta frustración, con razón, Jeremías cae en desánimo. Y lo vamos a ver en los siguientes capítulos mañana, en el capítulo 15. Has desechado enteramente a Judá. Ha aborrecido tu alma, le dice Jeremías a Dios a Sión. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y aquí turbación. Jeremías negociando con Dios, tratando de convencerlo de que Dios obrara una vez más. Pero el problema no estaba en Dios, el problema estaba en el pueblo. Y Jeremías hace una oración que en un sentido espiritual debería haber sido la actitud colectiva del pueblo. Si ellos hubieran escuchado a Jeremías, si ellos hubieran tomado la actitud de él, hubiera sido otra historia. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Recuerda, es un clamor único de Jeremías. Nadie más lo siguió. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Dan los cielos lluvias? ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Al final del capítulo, Jeremías da o toma una actitud para ejemplificar lo que Dios esperaba del pueblo, tal vez para poner un ejemplo a la nación de cómo debían buscar a Dios. El problema es que esta voz no hizo eco en nadie. Nadie lo escuchó, nadie oró, nadie lo siguió. Y por eso el juicio siguió su curso. Qué interesante, hermanos, esta situación que sucede previo a la cautividad de Babilonia. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la meditación de esta porción de las Escrituras. Espero que le haya sido de bendición estos pasajes y entender este capítulo que, aunque superficialmente, puede enseñarnos bastante. Le pido de favor, si usted nos está escuchando en grabación o grabado el video, por favor, y se lo pido por favor, porque no lo están haciendo muchos, dele like. Esto es importante. Usted no entiende el valor de darle like a la publicación. Cada persona que lo ve, si a usted le gusta, dele una manita arriba. No le cuesta nada, no le van a cobrar, pero eso ayuda
a que más personas puedan escuchar este mensaje. Nada más por darle un like. Escriba de dónde nos escucha. Yo veo comentarios, todos los comentarios los veo y veo de dónde nos escuchan. Pero veo miles de reproducciones y 5 o 6 comentarios. Por favor, nomás ponga de dónde nos escucha para saber. Y número 3, comparta la publicación. Estas 3 cositas que son gratis, no le cuestan más que 2 o 3 segundos hacerlo y puede ayudar bastante a que esto se difunda un poco más. Si usted quiere hacer más, puede suscribirse a la página de Facebook. Hay un botón para suscribirse aquí en los comentarios. Ahí viene un comentario donde dice, ¿quieres suscribirte? Ahí se puede suscribir. En YouTube también se puede hacer suscriptor si quiere hacer más para ayudar a este ministerio a llegar a más personas. No tiene que hacerlo, pero es una opción que le damos si usted tiene amor por la palabra de Dios y quiere que llegue a más personas. Gracias por su atención y por su tiempo.